Buenos días y feliz sábado. Después de la lectura que tuvimos recién, como que uno pone la mente a pensar de una manera distinta en el privilegio que tenemos en esta mañana de estar adorando a Dios en su día, ¿no? El día que Él eligió para que descansemos junto con Él. Me siento muy, muy cómodo y contento cada vez que me invitan para venir a Olivos, porque tengo, además de amigos y conocidos, como un cariño especial por esta iglesia que se ha incrementado y fomentado también el año pasado cuando compartimos una serie de estudios y cuando los jóvenes me invitaron a compartir con ellos un retiro, y cuando me dijeron de venir este sábado, vine contento una vez más a compartir con ustedes la palabra de Dios. Saben que hace algún tiempo, unos cuantos años, no les voy a decir cuántos, pero estábamos estudiando teología con los compañeros de estudios, y me acuerdo que una vez en el parque de lo que hoy es la Universidad Adventista del Plata, estábamos hablando del partido de fútbol que había ocurrido ese fin de semana, y unos hablaban de los jugadores, de fulano, sutano, de mengano, y de pronto escuché mencionar prácticamente los 22 jugadores que estaban en el campo de memoria, y se me ocurrió preguntarle a uno, estudiantes de teología, además de todo el equipo completo de River y de Boca, ¿te animás a decirme los nombres de los 12 apóstoles? Mateo, Juan, Pedro, Santiago, y creo que 2 o 3 más, y de repente empezaron a faltar nombres, ¿no? No les voy a hacer la pregunta a ustedes hoy, no la de los 12 apóstoles, pero les voy a preguntar, ¿se acuerdan ustedes de los 12 hijos de Jacob que constituyen las 12 tribus de Israel? ¿Sí? Yo les voy a decir algunos nombres, ustedes me dicen los que faltan. Rubén, Judá, José, Benjamín, Simeón, sigan. Leví, si miran en la Biblia. Zabulón, Isaacar, Neftalí. Bueno, venimos bien, pero escucho pocas voces. En esta mañana quiero compartir con ustedes algunos conceptos basados en la vida de uno de los hijos de Jacob, una de las 12 tribus de Israel, seguramente no la más conocida o no la más recordada, aunque acaba de ser mencionada. Si tuviera que ponerle un nombre, un título a la meditación que vamos a compartir, yo la llamaría el factor Isaacar. Vamos a hablar hoy de la tribu de Isaacar. ¿Se acordaban de Isaacar? ¿Se acordaban de la tribu de Isaacar? ¿Tendrá algo la historia de la tribu de Isaacar que sea oportuno para que nosotros meditemos en esta mañana? Los acompañe, les pido que me acompañen a leer algunas cosas con respecto de la tribu de Isaacar. En Primera de Crónicas, en el capítulo 7, Primera de Crónicas, en el capítulo 7, tenemos algunos datos acerca de esta tribu. Primera de Crónicas 7, los versículos 1 y 5. Dice allí que los hijos de Isaacar fueron 4, Tola, Fúa, Jasub y Sinrom. Y en el 7 se nos dice que fueron contados, aunque me parece que no tengo bien anotado.
Sí, dice sus hermanos, todas las familias de Isaacar, y se nos dice que eran hombres, en el versículo 5, se nos dice que eran hombres valientes en extremo, hombres extremadamente valientes. Saben, allí se está haciendo, desde el comienzo del libro de las Crónicas, se está haciendo una genealogía que comienza en Adán y va mencionando después a cada una de las tribus de Israel y los hijos de Jacob, y se van dando características de cada uno, pero lo interesante es que a los hijos de Isaacar, no solo se los cuenta y se los menciona, sino que dice algo que no se dice de los demás. Se dice que eran hombres valientes en extremo, que eran muy valientes. En el libro del Génesis, en el capítulo 49, versículo 14, hay una bendición profética de Jacob. Ustedes recuerdan que Jacob reúne a sus hijos cuando se siente a punto de morir y los bendice, les da una bendición que termina siendo profética porque avisora el futuro. Y allí en el versículo 14 dice de Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Bueno, alguno en una lectura superficial me podría decir, Jacob lo trató de burro, pero en realidad lo estaba elogiando. Un burro era un bien muy preciado. El burro no tenía la connotación ahora de ponerle el sombrero de burro con las orejas largas. El burro era el animal de carga que hacía el trabajo pesado. Cuando se le decía burro, se le estaba diciendo trabajador, el que lleva las cargas, un bien preciado. Otra característica de los hijos de la tribu de Isaacar, extremadamente valientes, fuertes, trabajadores. En Deuteronomio 33, Moisés, en esta oportunidad, de versículos 18 y 19, Moisés bendice a las 12 tribus de Israel y dice de Zabulón e Isaacar, a quienes menciona juntos. Dice, llamarán a los pueblos a su monte y allí sacrificarán sacrificios de justicia. Zabulón e Isaacar llamarán a los pueblos a su monte, dos tribus que evidentemente tendrán un poder de convocatoria y a su vez vivirán en justicia. Pero no son los versículos a los que yo quiero llegar, ni es el versículo que nos habla algunas cosas de Isaacar que creo que tienen pertinencia para nosotros en esta mañana. Isaacar, Zabulón y Judá acampaban juntos y eran los que iban delante del resto del pueblo cuando el pueblo levantaba las tiendas en el desierto y avanzaba. Los que iban delante en la marcha eran las tribus de Isaacar, Zabulón y Judá. Isaacar evidentemente no solo era extremadamente valiente, trabajador, fuerte, sino que además ejercía un liderazgo junto con Judá en el pueblo de Israel. El versículo que nos va a dar la clave para la meditación de esta mañana se encuentra en Crónicas, Primera de Crónicas, el capítulo 12. Primera de Crónicas, el capítulo 12. Y les pido que presten atención a lo que se dice, a las características que se indican de la tribu de Isaacar. Capítulo 12 de Primera de Crónicas, y vamos a leer el versículo 32. Aquí se está haciendo una enumeración de todas las tribus que acudieron para acompañar a David, que estaba escapando de Saúl, y muchos guerreros van a protegerlo. Y en el versículo 32 se nos dice que de los hijos de Isaacar fueron 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer
y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entendidos. ¿Qué quiere decir entendido? Entendimiento. Cuando estudiamos juntos el primer capítulo y el último capítulo del libro de Daniel, destacamos la palabra entendido, entendimiento. Algunas otras versiones de la Biblia dicen que tenían discernimiento, que podían discernir, entender, conocer, saber, pero discernir, entendidos. A Daniel se le dice en el último capítulo que todas las profecías que él está recibiendo en realidad es luz para quienes tengan el entendimiento. Se le dice, los entendidos entenderán. Además de resplandecer como la luz de la mañana, como las estrellas del firmamento. Los entendidos entenderán, los entendidos. Entender, discernir, saber, conocer. Quienes entienden, quienes saben, quienes disciernen. En el libro de Proverbios, libro que estamos disfrutando en este semestre, en el libro de Proverbios, en el capítulo 28 y el versículo 5 se nos habla de los entendidos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. El entendimiento al que se refiere el libro de las Crónicas, el entendimiento de la tribu de Isaacar, tiene que ver con el conocimiento de Jehová. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Y en 2 de Timoteo, el capítulo 2, 2 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 7 nos dice, San Pablo hablando a Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Los entendidos son los que reciben de Dios, por buscar a Dios, una percepción espiritual especial. A veces creemos que el entendido es el que hizo un estudio especial, el que tiene una carrera académica, el que estudió teología, ese es el que puede tener conocimientos, pero el que tiene entendimiento, discernimiento, solo es aquel que lo busca, lo pide y lo recibe de Jehová. Dios es el que da el entendimiento y el discernimiento. Y en este caso, especialmente, hablando del tribu de Isaacar, tenían entendimiento de qué es lo que entendían, qué es lo que podían discernir, de qué se daban cuenta. El versículo que acabamos de leer dice que tenían entendimiento de los tiempos. Volvemos a Segunda de Crónicas, Primera de Crónicas, 12:32. Dice, de los hijos de Isaacar había 200 principales que eran entendidos en los tiempos. ¿De qué habla la Biblia cuando habla de los tiempos? ¿A qué se refiere las Sagradas Escrituras cada vez que habla de los tiempos? El término que se utiliza allí no tiene que ver con las manecillas del reloj. No tiene que ver con la hora, no tiene que ver con el día de la semana, no tiene que ver con saber si hoy estamos en febrero o estamos en marzo. De los tiempos que está hablando, sin dudas, es de los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios que Dios revela a sus hijos a través de sus siervos, los profetas. Discernimiento de los tiempos de Dios. Esta tribu de Isaacar tenía el conocimiento, el entendimiento de los tiempos
en los que estaban viviendo. Y me pregunto, así como Israel tenía la posibilidad de contar con la tribu de Isaacar, que vemos que también ejercía una influencia sobre el resto, la cristiandad, por designio divino, debería tener un grupo de cristianos, de creyentes, que vivieran de acuerdo con el factor Isaacar y fueran los que contagiaran al resto de los cristianos y los hicieran saber los tiempos en los que se vive para que el resto de Israel actuara en consecuencia. No sé si estoy siendo claro o le puse muchas palabras y no se entiende. Y si no se entiende, lo voy a decir de la manera más clara que pueda. Dios levantó en 1844 a un pueblo para rescatar el factor Isaacar, para ser entendidos en los tiempos y para llevar el liderazgo, para avanzar delante de Israel y señalar el camino que debían seguir sus hermanos. Un pueblo no solo entendido en los tiempos, sino que viviera de tal manera que pudiera ser ejemplo a seguir por el resto de la cristiandad. ¿Están de acuerdo? Y mi pregunta es, ¿tiene ese pueblo el factor Isaacar? Saben que hay muchas discusiones en el día de hoy y voy a ser sincero con ustedes porque si no soy sincero, nada de lo que diga tiene sentido. Yo nací y crecí en esta iglesia. Nací y crecí en esta iglesia escuchando mensajes, fuertes mensajes proféticos. Nací y crecí en esta iglesia acompañando campañas de evangelización desde cuando era niño, en las que el mensaje que predicaba la iglesia adventista era un mensaje decididamente profético, porque somos una iglesia que nace a raíz de la interpretación de las profecías y en cumplimiento de las profecías, especialmente las profecías de Daniel. Pero tengo una percepción que quizás sea equivocada o no, ustedes me dirán, de que nuestro mensaje profético se ha ido diluyendo. Y hoy cuando algunos van a las profecías y se encuentran con las profecías e interpretan que las profecías están comenzando a cumplirse y empiezan a predicar las profecías, quizás algunos se van al extremo, pero otros se van al otro. Y hasta he escuchado frases peyorativas para con las profecías. Frases que utilizan palabras como alarmistas, fanáticos, dentro de nuestra iglesia. ¿Las escucharon ustedes? Quizás alguna vez. Y a lo mejor algunos se van a los extremos. Quizás algunos se ha ido al extremo del fanatismo, pero me preocupa los que se van al extremo del escepticismo. Y se olvidan de las profecías. Dios levantó a este pueblo como cumplimiento de las profecías para tomar la delantera y para que fuera entendido en los tiempos que nos tocan vivir. Y vaya si nos han tocado vivir tiempos especiales. Recuerdo la primera venida de Jesús, señalada por las mismas profecías que después hacían un salto en el tiempo y se proyectaban a su segunda venida. Recuerdo las profecías que señalaban la primera venida de Jesús. Y recuerdo cuando Jesús, según dice Gálatas, llegado el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios, porque Dios tiene su tiempo. Dios tiene un plan para este planeta y para quienes viven en este planeta. Y tiene tiempos que nos comunica a través de sus siervos, los profetas, para que sepamos cuáles son sus tiempos. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Jesús nació de mujer. Y nació en el seno del pueblo que había recibido el don de profecía y que tenía los libros y que tenía las profecías y que tenía el conocimiento. Y la noche que Jesús nació, los ángeles de Dios llenaron el cielo
diciendo que el Salvador había nacido. Pero ¿saben? No fueron a Jerusalén. ¡Qué error de marketing! Si ustedes me piden a mí a dónde hubiera mandado el coro, digo, mándenlo al centro de Jerusalén, manden un coro de ángeles que anuncien que llegó el Salvador, para que todos se enteren. Pero mi lógica es mi lógica y nada tiene que ver con la lógica divina. Quizás escucho una respuesta: he enviado a los profetas durante milenios para anunciarles lo que está ocurriendo en esta noche en Israel. Lo tienen en los escritos, lo tienen en la Torá, lo tienen en los símbolos del templo. Hace siglos que les estoy mandando el anuncio. En el deseo de todas las gentes, un librito espectacular, lindo para una lectura del sábado por la tarde, en el capítulo que se titula Un Salvador nos es nacido, Elena de White explica por qué el coro no fue a Jerusalén, pero sí fue a cantar en la campiña. Allí había un grupo de pastores, de humildes pastores. Pero mientras Jerusalén dormía en la indiferencia y el desconocimiento, dice Elena de White que estos pastores estaban conversando entre sí en una noche apacible sobre las profecías que indicaban el pronto nacimiento del Mesías. Y el cielo honró aquella noche con la presencia de un coro celestial, aquellos hijos humildes y sencillos, pero que tenían el factor Isaacar, conocían los tiempos, discernían los tiempos en los que les tocaba vivir. Y una semana después, ese niño, el Mesías, estuvo en brazos de un sacerdote que había dedicado su vida a ministrar en el santuario, que era un símbolo tras otro símbolo de ese Mesías que iba a venir. Todo lo que sucedía en el santuario, todos los ritos que ministraba ese sacerdote apuntaban al niño que tenía en sus brazos. Lo tuvo, lo circuncidó como uno más, que pase el que sigue. Pero allá había una ancianita. Y allá había un viejito, Ana y Simeón, que tenían el factor Isaacar, eran entendidos en el tiempo que les tocaba vivir, habían recibido la percepción divina, el discernimiento divino. Y ellos se dieron cuenta porque Dios los iluminó, el Espíritu llegó a ellos y los iluminó y les indicó que ese era el niño que estaban esperando y que las profecías indicaban y que habían pedido ver antes de morir. ¿Me permiten que les lea algo que está aquí en el deseo de toda la gente? No me gusta leer citas textuales, pero está tan bien dicho. Dice aquí, entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir, y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. El mensaje de salvación es comunicado a los hombres. Estoy leyendo todo del mismo capítulo que se refiere a la primera venida de Jesús, a su nacimiento. Pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad que es vida eterna. Habían atesorado el maná viviente que se había trocado en corrupción.
La religión que habían tratado de guardar para sí llegó a ser un escándalo. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por una falsificación del Evangelio. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. ¡Fuerte! Los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la indiferencia de aquel pueblo a quien Dios llamara a comunicar al mundo la luz de su verdad sagrada. Párrafos adelante. Los sacerdotes y maestros de la nación no sabían que estaba por acontecer el mayor suceso de los siglos. Repetían sus rezos sin sentido y ejecutaban los ritos del culto para ser vistos de los hombres, pero en su lucha para obtener riquezas y honra mundanal no estaban preparados para la revelación del Mesías, y la misma indiferencia reinaba en toda la tierra de Israel. Un Salvador os es nacido es el capítulo. Y no voy a seguir leyendo porque tendría que leer el capítulo entero. Les sugiero que lo lean esta tarde, pero busquen un párrafo en el que dice que lo mismo que les sucedió a los israelitas en la antigüedad, nos va a pasar a nosotros. Lo mismo que les sucedió a ellos, nos va a suceder a nosotros. El factor Issacar, entendidos en los tiempos que nos toca vivir. ¿Qué tiempos nos toca vivir? ¿Leen ustedes las noticias? ¿Escuchan por la televisión, por la radio? ¿Saben lo que está sucediendo en el mundo? No es este un sermón sobre profecías, ni vamos a hablar de las profecías. El foco de este mensaje es nuestra actitud para con las profecías, nuestro discernimiento del tiempo que estamos viviendo. Pero quiero decirles que Dios nos ha anunciado a través de sus profetas lo que habría de acontecer previo a su segunda venida. El rey que viene cerca está. Y quiero decirles que todos los actores de este último drama no solo han asomado ya la cabeza y se han vestido para actuar su personaje, sino que están empezando a actuar, están ocupando sus posiciones en el escenario y ya empezaron a decir sus parlamentos. Y ya empezaron a desempeñar su parte. Sigan con atención. Escuchen lo que está pasando. Escuchen lo que pasa en Europa, lo que pasa en Italia, en Roma. Escuchen lo que pasa en los Estados Unidos, en Washington. Escuchen lo que pasa en la Argentina. Escuchen lo que pasa en el mundo. Que Dios nos dé discernimiento para entender el momento solemne en el que estamos viviendo. Le pido a Dios, vez tras vez, que no me insensibilice, que las cosas de todos los días no me hagan entrar en una rutina que me haga perder de vista, perder la percepción espiritual del tiempo en el que estamos viviendo. Y tener una percepción espiritual del momento en el que vivimos, ¿para qué? Conocer las profecías, ¿para qué? Para saber las fechas, para saber los acontecimientos. Miren, los sacerdotes de Israel las sabían. Cuando Herodes los llamó para preguntarles acerca de ese Mesías que iban a ser, porque había unos extranjeros ahí desubicados que estaban preguntando por un rey de Israel, ellos tomaron las escrituras y les dijeron todo. ¿Dónde iban a ser? ¿Cómo era la historia? Lo sabían, el conocimiento lo tenían. Carecían del discernimiento del significado de esos tiempos, pero carecían de algo que tenía la tribu de Issacar. Dice en el versículo que leímos que no solo eran entendidos en los tiempos, sino que sabían lo que Israel tenía que hacer.
conocer los tiempos que vivimos para actuar en consecuencia. No solo se trata de saber y de conocer, se trata de saber y conocer para actuar. Ellos sabían lo que Israel tenía que hacer. Y nosotros también deberíamos saber qué es lo que tenemos que hacer. En estos días leía en internet, gran bendición y gran plaga, porque aparece de todo y veo como a veces algunos hermanos buscando información que no reciben. Por otro lado, lamentablemente, van a internet y encuentran muchísimas cosas buenas, pero también unas mezcolanzas que, madre mía, y tenemos que pedir discernimiento para que Dios nos permita entender, ¿no? Y veo algunos grupos que ahora están con el tema del ecumenismo, a favor, a mitad de camino y en contra. Que la Iglesia Adventista no debería entrar en el ecumenismo porque no debería entrar. ¿O sí? No. Bueno, yo les voy a dar una opinión personal. Jesús, en el capítulo 17 del libro de San Juan, le rogó al Padre que todos los cristianos sean uno. Mi opinión personal es que perdimos el tren. Deberíamos haber sido los primeros ecumenistas. Buscar la unión de todos los cristianos en base a lo que Jesús dice en el capítulo 17 de Juan, que deben unirse. Deben unirse en base a su palabra. Pero ahora hay otros que buscan la unión de los cristianos en base a la tradición, en base a la cultura, dejando de lado la palabra. Y ahora ya es tarde. A menos que todavía podamos nosotros elevar nuestra voz en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, diciendo que sí queremos que los cristianos se unan, pero que se unan en pos de la palabra, que se unan tal como Jesús lo dice, en base a los principios de la Escritura y no en base a tradiciones humanas. Pero nos robaron las banderas. Fuimos levantados para generar la unión en el amor. Fuimos levantados para restaurar el mensaje de la palabra. Y quizás ahora ya sea tarde. ¿O no? Es el momento de levantar nuestra voz para pedir que los cristianos se unan, pero encolumnados en los principios de la palabra de Dios. Estamos sabiendo lo que debemos hacer en estos tiempos. Como padres sabemos que tenemos que educar a nuestros hijos. ¿Para qué los estamos educando? ¿Los estamos educando para un futuro venturoso o les estamos enseñando a estar preparados para las crisis que se avecinan? ¿No habrá llegado el momento que empecemos a preparar a nuestros hijos en función del derrotero que nos señala el mundo, de ver hacia dónde se están dirigiendo las cosas, de prepararlos para las crisis que están prontas a venir? Dice en Deuteronomio 4, los versículos 5 y 6. Moisés exhorta al pueblo a la obediencia y él les dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Fuimos levantados como pueblo para ser un testimonio al mundo.
y un testimonio que si ha sido necesario e importante es hoy. Un testimonio que si tiene un sentido y un dramatismo especial es en el día de hoy. A medida que los actores ocupan su lugar en el escenario, nosotros también tenemos que ocupar nuestro lugar en el escenario que se está preparando, el último drama de la historia de este mundo. ¿Lo creen? Que Dios nos dé discernimiento espiritual para entender los tiempos en los que estamos viviendo, que podamos saber lo que se debe hacer. Pero termina el versículo que leíamos diciendo que no solo eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, sino que todos sus hermanos los seguían. Y no se sigue a quien enseña lo que no practica. Se sigue al líder que da el ejemplo. Alguna vez algunos me preguntaron sobre el fenómeno del presidente de mi país. Mujica, por las dudas. Algunos me preguntaron sobre el fenómeno de Mujica. ¿Cómo los uruguayos votan a un tipo tan estrafalario y extraño? Pero he empezado a encontrar una cantidad de argentinos que lo hubieran votado, que les gustaría tener un presidente como Mujica. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de otra cosa. ¿Saben cuál es la virtud que destacan? Un tipo que es coherente con su manera de pensar, que vive como piensa, y que ser presidente de la nación no le cambió nada en absoluto. Todos seguimos al que vive como cree, como dice, como predica. Cuando alguien predica algo y después vemos que no lo hace, no es nuestro líder a seguir. Y este pueblo que debe tener el factor Isaacar, ser como la tribu de Isaacar, no solo es entendido con la sabiduría que viene de Dios, sabe el tiempo en el que está viviendo, sabe qué es lo que hacer de acuerdo con ese tiempo, sino que es seguido por los demás porque vive como predica. Mi invitación en esta mañana es a que como iglesia, como grupo, como familias, como personas, roguemos al cielo para recibir el factor Isaacar, para ser entendidos con ese entendimiento que proviene de lo alto, saber darnos cuenta del tiempo en el que estamos viviendo, que los acontecimientos no nos pasen por delante ante nuestra indiferencia, sino que podamos actuar en consecuencia y que seamos un ejemplo para nuestra iglesia y para el mundo en el que vivimos. Porque saben, estoy convencido de que el capítulo 13 del libro de los Romanos es un mensaje para nosotros hoy. Quizás Pablo se lo escribió a los romanos de su época, pero ha cobrado más vigencia que nunca. Romanos en el capítulo 13, San Pablo dijo, a partir del versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No contaste ninguna anécdota divertida, Alberto. Me va a decir mi esposa después, que siempre me pregunta, ¿qué anécdota vas a contar hoy? Porque ella sabe que tengo unas cuantas anécdotas divertidas que le dan color. No tenía ninguna anécdota divertida. Quizás el desarrollo del sermón aburrió. Pero estoy seguro, estoy convencido de que he cumplido con decir algunas de las cosas más importantes que tenemos que escuchar como pueblo.
que estamos viviendo un momento solemne, que hemos sido levantados para liderar este momento, que debemos vivir como Isaacar, pidiendo sabiduría, discerniendo el tiempo, actuando en consecuencia y siendo líderes para el resto de nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga.